recibimos al maestro Alejandro Hernández Maimone, director general del Archivo General del Estado de Oaxaca, con su presentación Referencias documentales del corredor interoceánico en la historia de Oaxaca. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho al secretario de Desarrollo Económico por la invitación para hablar un poco sobre los documentos con los cuales que tenemos en el Archivo General del Estado de Oaxaca al respecto de los diversos proyectos que existen sobre el canal, la carretera y el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El primer contexto que debemos de tomar en cuenta es que la idea de conectar los dos océanos es algo que se empezó a pensar y a plantear desde la época virreinal. Durante todo ese tiempo, durante toda la época colonial, incluso fue el mismo Hernán Cortés quien empezó a hacer toda esta búsqueda. De hecho, gran parte de las exploraciones que se hacen durante el siglo XVI fue siempre ir yendo más y más y más hacia el sur, tratando de encontrar un paso que permitiera conectar a Asia con Europa. Esto lo podemos conectar directamente con la propia historia del descubrimiento de América. Esta idea de poder conectar los dos continentes fue una constante. Sin embargo, no vamos a encontrar ya proyectos concretos, sino hasta el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Hacia 1842 es cuando aparece por primera vez un documento en el archivo del gobierno del Estado de Oaxaca, donde se hace la referencia. Es un documento, un facsímil que tenemos del 22 de junio de 1882, en el cual se indica la forma como se le quitan los privilegios que Antonio López de Santa Anna había dado en 1842 a José Garay para la construcción de la carretera, el canal y el ferrocarril interoceánico. Aquí la cuestión es que fue un proyecto que plantea Antonio López de Santa Anna en el tiempo en el que es presidente interino. Entonces se le otorga las facultades a Garay para que durante un año desarrolle todo el proyecto, y Garay empieza a fallar con los tiempos. Entonces primero pide una prórroga de un año, después pide la prórroga de otro año, y en el tercer intento de que le den una prórroga echan para abajo el proyecto. Pero además en este tiempo ya se está acercando los conflictos bélicos con los Estados Unidos, y entonces empiezan a romperse y a tensarse las relaciones. Por lo tanto, el Congreso determina que como estos privilegios que le dan a José Garay lo hizo Santa Anna en su carácter de presidente interino, podían ser revocados todos estos privilegios. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en general van a continuar todos los intentos de hacer este canal interoceánico, pero entonces estos no se van a empezar a materializar sino hasta 1882, cuando se establece una comisión de ingenieros para practicar una serie de estudios que pudieran plantear ya no la carretera ni el canal interoceánico, sino propiamente el ferrocarril. Lo del canal interoceánico, aunque se sigue planteando, pero se están viendo muchas dificultades técnicas para su elaboración. Entonces, a lo que se le da prioridad es a partir de 1882 a la construcción del ferrocarril y a la construcción de la carretera, que se empiezan a hacer los estudios en Salina Cruz, en Tehuantepec y en Coatzacoalcos. Siguiente diapositiva. Entonces, en 1879 se empiezan a declarar caducas todas las insubsistentes y las concesiones para construir el canal del Istmo de Tehuantepec, y entonces es cuando se empieza a dar como prioridad la conexión a través de un ferrocarril y una serie de contratos y convenios que permiten la conexión con buques de Europa hacia Veracruz y de Asia a las costas del Pacífico, conectados a través de un ferrocarril. Siguiente. Entonces, es muy importante para ya la construcción del ferrocarril durante la época
de Porfirio Díaz, una serie de decretos que van saliendo. Por ejemplo, el decreto del 2 de enero y del 14 de diciembre de 1870, en el cual se van estableciendo los diferentes contratos a través de los cuales se van a construir estos proyectos. Adelante. Pero es hasta 1882. Siguiente, por favor. Dentro del proyecto que se está empezando a plantear, en 1882 se pone en el Istmo de Tehuantepec la primera piedra de la construcción del ferrocarril. Precisamente en ese año, bueno, estas son una serie de frases que están dentro de ese documento, donde el presidente municipal de Tehuantepec coloca la primera piedra y dice: en medio de entusiastas demostraciones de júbilo de todos los presentes, y se habla de este ferrocarril como una de las más notables conquistas de la civilización moderna, que se están construyendo para el bienestar y prosperidad de las comarcas. Siguiente. Sin embargo, todos estos contratos van a tener una serie de problemas porque no tienen fundamento legal. Entonces se van a empezar a construir los artificios legales para que puedan construirse todas las obras durante el porfiriato. Esta primera piedra que se coloca, que les acabo de mencionar, en 1882, el contrato va a ser puesto en tela de juicio y sale la ley posteriormente para que se pueda iniciar para que puedan continuar las construcciones. Igual, el 14 de mayo de 1883, en este documento nos dice que en medio del patriótico entusiasmo de un pueblo que celebra las glorias de la patria, llegó ayer a la plaza de la cabecera la primera locomotora del ferrocarril interoceánico de este istmo. Es decir, el primer tramo del ferrocarril del istmo se construye entre 1882 y 1883, entre la primera piedra y la llegada de la primera locomotora. Con esto se empieza ya totalmente a consolidar el proyecto ferrocarrilero y ya no tanto el canal. Sin embargo, se sigue discutiendo el tema del canal. La cuestión es que sí, la tensión que existe con Estados Unidos durante la intervención francesa, que esos no son documentos que tengamos propiamente en este acervo, sino que se encuentran en el Archivo General de la Nación, empiezan a generarse tensiones durante la intervención francesa y se va perdiendo la posibilidad de que se construya el canal en el Istmo de Tehuantepec. Y eso empieza a hacer que Estados Unidos va buscando otras posibilidades de construir el canal y se empiezan a decantar por Panamá. Además que entre Panamá y México hay una diferencia, que son la distancia que existe de 200 kilómetros de vía terrestre y los 80 kilómetros que hay en Panamá. Sin embargo, Estados Unidos nunca perdió ese interés en construir el canal en México por una razón, por la cercanía que existe con los puertos estadounidenses. Entonces, a pesar de que sí se decantan por Panamá por ciertas cuestiones políticas, pero siguen teniendo este intento de construir el canal y que esto se va a abandonar ya propiamente hasta bien entrado el siglo XX. Obviamente, dentro de gran parte del acervo que hay en el Archivo General del Estado de Oaxaca, lo que vamos a encontrar como documentos de mucha importancia son las expropiaciones. Siguiente diapositiva. A partir de 1887 se empiezan a ver las expropiaciones ya no solamente para la construcción de la línea férrea, sino para también la construcción de los puertos en Salina Cruz y en la zona de Coatzacoalcos. Entonces se empiezan a autorizar para realizar estas expropiaciones y para ello se nombra al ciudadano Benigno Cartas para que sea el comisionado especial para que en el nombre del Ejecutivo de la Nación vaya adquiriendo los terrenos en el Istmo de Tehuantepec. Siguiente. Estos son muchos expedientes los que tenemos al respecto, ¿no? Entonces, para el 4 de mayo de 1888, se celebra el contrato con el señor coronel Eduardo McMurdo para la concesión y equipamiento del ferrocarril nacional y se solicita que se informe sobre las expropiaciones que se están haciendo en los terrenos. Este es un primer contrato que se da, pero no es el que termina de construir el ferrocarril. Siguiente. Informes.
Dentro de los informes que tenemos en el archivo es que para el 13 de julio de 1990 se tiene noticia de que además del ferrocarril, que eso es una de las cosas muy importantes del ferrocarril, que empieza a traer una serie de servicios a la zona del Istmo de Tehuantepec. Entonces tenemos la construcción del telégrafo, la construcción de la primera línea telefónica y la línea férrea que recorre el distrito. En este caso, en ese documento vienen las cantidades. Hay un dato curioso, porque la ciudadana Juana Ramírez, que es la única que tiene teléfono en Tehuantepec, es además una persona que va a cobrar una importancia fundamental para un terremoto que va a haber ese mismo año en Tehuantepec y que deja la ciudad devastada. Y ella es una de las que empieza a hacer grandes obras de beneficencia para la erección, para volver a levantar el Palacio Municipal, la escuela y diferentes, y los hospitales, para atender los hospitales. Por lo tanto, sí nos habla de que esta mujer era una de las personas más acaudaladas que había en Tehuantepec. Siguiente. Ese es un dato curioso que nos encontramos por ahí. Entonces, vamos a tener ya la parte más importante de la construcción del ferrocarril hacia el 2 de abril de 1998. Sin embargo, lo que les comentaba hace un rato, empiezan a haber otra serie de problemas legales y entonces sale la ley sobre ferrocarriles del 29 de abril de 1998. Esta ley es muy importante no solamente porque nos va a ayudar a la conclusión del ferrocarril interoceánico, sino que a partir de aquí se empieza a encontrar el ferrocarril interoceánico como el detonante de todas las líneas férreas del país. Entonces se empieza a conectar con un ferrocarril que va a cruzar por Veracruz, uno que baja hacia el Estado de México, y esa ley es la que permite la construcción, por ejemplo, el ferrocarril que baja por toda la sierra, por la sierra de Chihuahua, Durango, lo que actualmente queda este fragmento que es el Chepe, ¿no? Ahí es cuando se empiezan a tirar esas líneas. Se construye el de Zacatecas, el de San Luis Potosí, y se empiezan a especificar algunas cosas que son importantes, que se vincula la construcción del ferrocarril específicamente con ciertas industrias en concreto. Por ejemplo, el ferrocarril de San Luis Potosí tiene que ver con la industria minera. El del Pacífico tiene que ver con industria pesquera y tiene que ver con comercio que existe con Asia. Entonces, hacia 1898 se hace la ley y empiezan a darse una serie de contratos. Sobre todo es importante el contrato con S. Pearson and Son, que son quienes ya van a terminar la ejecución del ferrocarril nacional de Tehuantepec. Sin embargo, este contrato va a tener varias actualizaciones, por ejemplo, en el año de 1990. Siguiente. Entonces, bueno, ese es el contrato que, el primer modelo de contrato que existe en el 89, que se firmó con Pearson and Son. Siguiente. Aquí lo que se hace es, se le otorga a Pearson and Son la construcción del ferrocarril y el aprovechamiento de todo lo que va vinculado con el ferrocarril. Y aquí llama la atención en que no solamente se les da en concesión el ferrocarril, sino también los puertos, las líneas telegráficas, las bodegas, etcétera, ¿no? Entonces viene como en un paquete, y a partir de aquí entonces es que también ellos van a ser los responsables de la construcción de muchas de estas obras de infraestructura en el Istmo de Tehuantepec, tanto en la zona de Veracruz como en la zona de Oaxaca. Siguiente. Es las modificaciones. Bueno, aquí lo que tenemos son las modificaciones del contrato. Esta es la modificación que se hace posterior. Continúa, por favor, la siguiente. Igual, se vuelve a publicar por decreto en 1902 la última modificación del contrato que se realiza con esta empresa Pearson and Son. Siguiente. Igual, se les vuelve a otorgar, se reafirma que otorgarle a la empresa la concesión de todos los servicios telegráficos, las bodegas, el puerto, etcétera. Siguiente. Siguiente. Es muy importante que
nos vamos a encontrar ya para este periodo no solamente la construcción de todas las líneas de ferrocarriles, sino que se empiezan a firmar una serie de contratos con empresas europeas, estadounidenses, para garantizar que existan buques que trasladen la mercancía y para instalar un servicio postal de Estados Unidos para México, ¿no? Que llegue al Golfo. Entonces, estos son 3 ejemplos, pero son muchos contratos donde se está pidiendo a las empresas marítimas que que afiancen llevar sus productos hacia los puertos mexicanos. Siguiente, para la utilización del canal. Ahora, contratiempos. Bueno, esa es una situación curiosa que nos encontramos ahí, que al administrador de la empresa de Person & Son lo meten a la cárcel a solicitud de la empresa por desvío de fondos, ¿no? Entonces esta persona se da la fuga y lo aprenden. Es un documento relacionado, aunque no tiene que ver propiamente con la construcción, pero son pequeñas exquisiteces que nos podemos encontrar por ahí. Siguiente. En este caso, ahí viene el nombre del administrador, que es originario de Inglaterra, de 31 años y que desvió, ¿no? estos recursos, ¿no? Edward, no me acuerdo cómo se llama, se me fue. Ahí está subrayadito. Y bueno, pues fue por desvío de recursos. Siguiente. Tuve que mover la imagen porque este es un plano más o menos grande de todo el canal, de cómo quedó la vía férrea que conecta Coatzacoalcos con Tehuantepec, con Salina Cruz. Entonces ahí vienen todas las estaciones que conectan, y de ahí también cómo se van a conectar las otras subestaciones para conectar con otras líneas de ferrocarril. Este es uno de los planos en los cuales se tiene representado en su totalidad el ferrocarril transísmico. Siguiente. Y sin duda, algo que es muy importante es que la llegada del ferrocarril cambia por completo la configuración política y social, y también en términos de infraestructura de la zona del Istmo. Sin embargo, va a haber una cuestión, que para 1917 es construido el canal se concluye la construcción del canal de Panamá. Y hay 2 fenómenos, junto con la construcción del canal de Panamá, y otro fenómeno que va a afectar a la zona y a los proyectos que hay es la Revolución Mexicana. Con esto se colapsa por completo las obras del ferrocarril. El ferrocarril entra en un declive bastante importante y los buques dejan de llegar a los puertos mexicanos, sobre todo por una cuestión. Porque durante el gobierno de Porfirio Díaz se crearon muchos contratos que le daban la exclusividad a ciertas empresas para utilizar los puertos marítimos. Y el canal de Panamá tiene contratos mucho más abiertos, no tiene concesionada la exclusividad. Y entonces esto va a hacer que prácticamente el ferrocarril transísmico va a ser cooptado solo por 2 empresas norteamericanas, obstaculizando el flujo de los productos y de otras empresas de origen asiático y de origen europeo, incluso también estadounidenses. Entonces la construcción del canal de Panamá fue mucho más factible porque no tienen contratos tan cerrados para el paso de muchas más empresas. Entonces lo que sucedía es que en el momento de programar los desembarcos dentro de Tehuantepec no se podía porque ya estaban garantizadas para ciertas empresas. Y la otra es la Revolución Mexicana. Es un proceso de inestabilidad tremendo en el cual pues México deja de ser visto con buenos ojos para transportar mercancías, etcétera.
El proyecto del ferrocarril va a quedar abandonado en gran parte todo el proceso de la Revolución Mexicana. Venustiano Carranza intenta retomar el tema del ferrocarril, sin embargo todavía el país está en una situación muy convulsa. Después va a ser ya hasta Plutarco Elías Calles, que empieza a retomar ciertas políticas, pero aquí empieza a ser muy importante que con Plutarco Elías Calles y sobre todo con Lázaro Cárdenas, los proyectos ferrocarrileros ya van a tener un carácter nacional, por lo tanto no van a haber concesiones específicas con ciertas empresas, con lo cual empieza a haber una mayor movilidad en términos ferrocarrileros. Entonces, si bien es durante la época del Porfiriato donde se construye la mayor parte de la infraestructura ferroviaria, pero es durante la década de los 30 y los 40 donde tiene un mayor aprovechamiento para el Estado mexicano el uso del ferrocarril. En este caso vemos en 1946 el plano de la zona del puerto libre de Salina Cruz y el plano de localización del terreno destinado para puertos libres. Este plano, más que tener una importancia en términos ferroviarios o de desplazamiento de mercancías, tiene una importancia en términos de planeación urbanística, porque estos son los primeros planos que existen de planeación de ciudades, que son los planos maestros. Y esto es una situación que va a empezar a plantear por primera vez para la Ciudad de México Carlos Contreras, que sale el primer plano maestro regulador de las obras de la Ciudad de México, y de ahí vamos a encontrar planos reguladores para algunos lugares en Sonora, Yucatán, Puebla, Veracruz, Oaxaca, etc. Entonces este plano más bien tiene ahí un tema urbanístico muy importante. Aquí vamos a tener, el siguiente diapositiva, vamos a tener muchos planos ya sobre el tendido de ferrocarriles en el Istmo de Tehuantepec, y bueno, esto va a ir acompañado con la parcelación, productos agrícolas que se dan alrededor, el comercio, pero sobre todo con la detonación del sector inmobiliario y de infraestructura dentro de toda la línea, ¿no? Tanto en Veracruz como en Oaxaca. En este caso también está el plano de desarrollo urbano de Salina Cruz. Siguiente, que es de 1979, este plano. Siguiente. Ya, estos son todos. Bueno, el acervo cartográfico, estos son como de los más importantes que hay. Mucho de lo que tenemos ahí en el Ageo también son planos que fueron borradores de lo que pudo haber sido el ferrocarril. No se hizo, de hecho están rayados así de cómo se tachaban los tendidos de línea y se volvía a trazar. Y estos van a tener como varias repercusiones. Hay cosas que son bien importantes sobre la transformación que tiene toda la zona del Istmo de Tehuantepec, y esto lo vamos a ver en una exposición que está aquí afuera, que empieza a cambiar la configuración, no solamente en términos de infraestructura y de comercio, sino también poblacional en términos generales. Es muy importante la migración que se da en la zona. Llegan asiáticos, llegan europeos, llegan italianos, llegan alemanes. Sobre todo alemanes, italianos y chinos son los que más llegan a vivir a la zona. Hay un boom en términos agrícolas en toda la zona, y empiezan a establecerse un montón de casas de comercio siempre en torno a las estaciones ferroviarias, y esto es lo que va a hacer que cambie por completo la configuración económica, política y social de la zona del Istmo de Tehuantepec. Entonces, bueno, este es un breve recorrido. Sin duda, el tema del canal siempre fue un tema que se manejó en términos diplomáticos, en términos de proyectos, por lo tanto, salvo algunos documentos que están en el Archivo General de la Nación, es que se tiene perfectamente bien documentado, pero como casi nada de esto se terminó aterrizando en un proyecto más que en el propio de Antonio López de Santa Anna, aquí en Oaxaca no van a llegar tal cual los documentos como el intento de construcción del canal, sino más bien los proyectos y los contratos específicos que sí se ejecutaron, que fueron los del ferrocarril interoceánico, y que, bueno, gradualmente se irán también conectando a Oaxaca y transformando su visión y su vida también con el cruce del ferrocarril del sur. Esto es todo por mi parte, y si tienen alguna pregunta, se las vamos a responder.